Durante 350 años, una conspiración silenciosa ha ocultado la verdad más peligrosa jamás revelada sobre la existencia humana. En las páginas prohibidas de la Ética de Baruch Spinoza yace un secreto tan devastador que las autoridades religiosas del siglo XVII intentaron enterrarlo para siempre. El filósofo judío excomulgado no solo desafió a Dios, desmanteló la ilusión más grande que la humanidad ha abrazado desde el inicio de la conciencia. Lo que estás a punto de descubrir cambiará irrevocablemente tu percepción de todo lo que creías saber sobre el propósito de tu vida. La mentira comienza en el momento exacto en que abres los ojos cada mañana. Desde la infancia, te han programado para creer que tu vida debe tener un significado trascendental, un propósito cósmico otorgado por fuerzas superiores. Las religiones te prometen paraísos celestiales si cumples con mandatos divinos. Los filósofos existencialistas te atormentan con la angustia de crear tu propio sentido en un universo absurdo. Incluso la sociedad secular moderna te empuja a buscar tu pasión, tu vocación, tu razón de ser única e irreemplazable. Pero Spinoza descubrió algo aterrador. Toda esta búsqueda está fundamentada en una falsedad tan profunda que ha esclavizado a la humanidad durante milenios. El 24 de julio de 1656, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra Spinoza el herem más severo jamás registrado. Las palabras del anatema resonaban con terror genuino: que nadie se acerque a él, que nadie habite bajo su mismo techo, que nadie lea sus escritos malditos. ¿Qué había descubierto este joven de 23 años para merecer tal furia? No simplemente que Dios no existe como persona sobrenatural, sino algo infinitamente más perturbador: que la pregunta misma sobre el sentido de la vida es una trampa cognitiva, una ilusión generada por nuestra incapacidad de comprender la naturaleza real de la existencia. En las primeras páginas de su obra maestra, Spinoza ejecuta un movimiento filosófico tan radical que pocos lectores captan su verdadero alcance. Él no argumenta que debemos encontrar nuestro propio sentido o que Dios nos ha dado un propósito específico. En cambio, destruye la pregunta misma desde sus cimientos metafísicos. Para Spinoza, preguntar por el sentido de la vida es como preguntar qué quiere decir un triángulo o cuál es el propósito de la gravedad. La existencia no tiene intención porque la intención misma es una ilusión antropomórfica proyectada sobre la realidad por mentes humanas desesperadas por encontrar consuelo. Aquí es donde la revelación se vuelve verdaderamente inquietante. Spinoza propone que todo lo que existe es simplemente una modificación de la sustancia infinita que él llama Dios o naturaleza. No hay separación entre creador y creación, no hay diseño inteligente, no hay plan maestro esperando ser descubierto. Tú no eres una criatura especial con un destino único inscrito en las estrellas. Eres un modo transitorio de la sustancia infinita, una ola momentánea en el océano eterno de la realidad. Tu búsqueda de sentido es tan absurda como si una ola preguntara por qué existe o cuál es su misión cósmica antes de disolverse nuevamente en el mar. La trampa que Spinoza desmantela opera a través de lo que él llama causas finales. Desde Aristóteles, la filosofía occidental ha estado obsesionada con los propósitos y las metas. ¿Por qué existen los ojos? Para ver. ¿Por qué existe el corazón? Para bombear sangre. Esta forma de pensar teleológica infectó toda nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. Pero Spinoza revela que las causas finales son ficciones reconfortantes que inventamos porque no podemos soportar vivir en un universo mecánico de causas eficientes puras. Los ojos no existen para nada, simplemente existen como resultado de procesos físicos ciegos. Del mismo modo, tú no existes para cumplir ninguna misión sagrada. Durante siglos, filósofos y teólogos han ofrecido respuestas elaboradas a la pregunta del sentido de la vida. Algunos dicen que es servir a Dios, otros que es alcanzar la felicidad. Algunos proponen que es contribuir al progreso de la humanidad. Kierkegaard insistió en el salto de fe hacia lo absurdo. Nietzsche proclamó la voluntad de poder y la creación de valores propios. Camus sugirió que debemos imaginar a Sísifo feliz empujando su roca eternamente. Pero todos ellos aceptaron la premisa fundamental de que la pregunta es legítima, que existe algo llamado el sentido de la vida esperando ser descubierto o construido. Spinoza demolió esta premisa misma. El genio de Spinoza reside en su reformulación radical del problema. En lugar de preguntar para qué existimos, debemos preguntar cómo existimos. La respuesta es devastadora en su simplicidad. Existimos como expresiones necesarias de la naturaleza infinita de Dios, siguiendo leyes eternas e inmutables que no dejan espacio para propósitos o intenciones. Cada evento,
cada pensamiento, cada acción es una consecuencia inevitable de la cadena causal que se remonta infinitamente hacia atrás. No hay libre albedrío en el sentido tradicional, no hay elección genuina. No hay posibilidad de haberte desviado del camino que estabas destinado a seguir porque no existe tal camino. La implicación más aterradora de esta visión es que tu sensación de buscar sentido, tu angustia existencial, tu desesperación por encontrar respuestas a por qué estás aquí, todo eso también es simplemente otro modo necesario de la sustancia infinita. No puedes escapar de la búsqueda de sentido porque esa búsqueda misma es parte de tu naturaleza determinada. Eres como un prisionero que busca la salida de una celda sin darse cuenta de que las paredes son proyecciones de su propia mente. Spinoza te ofrece algo aún más perturbador que nihilismo. Te ofrece la liberación a través de la comprensión de que nunca estuviste realmente aprisionado. Pero espera, porque aquí la filosofía de Spinoza ejecuta un giro inesperado que la mayoría de sus críticos ignora. Si no hay sentido preestablecido, si toda búsqueda de propósito es ilusoria, ¿por qué Spinoza dedicó su vida entera a escribir tratados filosóficos? ¿Por qué no simplemente rendirse al hedonismo o al nihilismo pasivo? La respuesta revela la dimensión oculta de su pensamiento, aunque no existe un sentido cósmico de la vida, existe algo que él llama beatitudo, la bendición que surge de comprender nuestra verdadera naturaleza dentro del orden eterno de las cosas. Spinoza distingue entre dos formas de conocimiento humana. La primera es el conocimiento imaginativo, basado en experiencias fragmentarias y creencias supersticiosas. Aquí es donde la mayoría de la humanidad vive, atrapada en la ilusión de que son agentes libres buscando propósitos divinos. La segunda es el conocimiento racional, que comprende las cadenas causales reales que gobiernan la existencia. Pero existe un tercer tipo, casi místico en su descripción, el conocimiento intuitivo que nos permite experimentar directamente nuestra identidad con la sustancia infinita. En este estado, la pregunta por el sentido de la vida se disuelve porque comprendemos visceralmente que somos expresiones temporales de lo eterno. La mentira que te han contado toda tu vida es que debes encontrar tu lugar único en el gran esquema cósmico. Tus padres te dijeron que eres especial, que tienes un don único que ofrecer al mundo. Tus maestros te exhortaron a descubrir tu vocación. Las redes sociales te bombardean con historias de personas que encontraron su pasión y ahora viven vidas llenas de propósito. Toda la industria de la autoayuda se construye sobre la promesa de que si sigues los pasos correctos, finalmente descubrirás por qué estás aquí. Spinoza nos dice que esto es exactamente equivalente a buscar el color del trueno o el peso de la esperanza, categorías mal aplicadas que generan confusión inevitable. Considera por un momento la angustia que esto genera. Millones de personas en todo el mundo sufren crisis existenciales precisamente porque creen en esta mentira. Se sienten perdidos porque no han encontrado su propósito. Se deprimen porque sus vidas parecen carecer de significado. Se comparan constantemente con otros que aparentemente han descubierto su misión vital. Gastan fortunas en terapias, retiros espirituales, coaches de vida, todo buscando esa esquiva sensación de propósito. Pero según Spinoza, están buscando algo que nunca existió, como un explorador que dedica su vida a encontrar el borde de un planeta esférico. La verdadera liberación, propone Spinoza, llega cuando dejas de buscar. No cuando encuentras la respuesta correcta a la pregunta equivocada, sino cuando reconoces que la pregunta misma es el problema. Es como despertar de una pesadilla para darte cuenta de que el monstruo que te perseguía era una proyección de tu propia mente. La paz que buscabas no está al final de un camino de autodescubrimiento, está en la comprensión de que nunca hubo un camino que recorrer. Existir es suficiente. Ser una expresión temporal del infinito es suficiente. No necesitas justificar tu existencia con logros, contribuciones o propósitos nobles. Pero aquí es donde muchos malinterpretan fatalmente a Spinoza y lo confunden con un nihilista pasivo. Él no está diciendo que nada importa o que debes abandonar toda ambición y esfuerzo. Lo que está revelando es que la motivación para actuar no necesita venir de un propósito cósmico impuesto externamente. Actuamos porque es nuestra naturaleza actuar. Buscamos conocimiento porque es parte de nuestra esencia como modos pensantes. Creamos, amamos, luchamos, construimos, no porque estas acciones cumplan algún mandato divino, sino porque fluyen necesariamente de lo que somos. La diferencia crucial es que ya no estamos esclavizados por la ansiedad de cumplir o fallar en alcanzar nuestro destino. Spinoza introduce aquí el concepto devastador del conatus, el esfuerzo de cada cosa por perseverar en su ser.
No necesitas un propósito externo porque ya tienes un impulso interno inevitable. Continuar existiendo y expresar tu naturaleza tan plenamente como las circunstancias lo permitan. Una flor no se pregunta si está cumpliendo su propósito cuando florece, simplemente florece porque eso es lo que su naturaleza produce bajo las condiciones adecuadas. Del mismo modo, tú no necesitas preguntarte por qué existes, simplemente expresa tu naturaleza de la forma más plena posible. Eso es todo. No hay examen final, no hay juicio cósmico evaluando si encontraste tu verdadero llamado. La implicación política y social de esta revelación es explosiva. Sistemas enteros de poder se sostienen sobre la mentira del propósito trascendental. Las religiones organizadas mantienen autoridad prometiendo revelar tu misión divina. Los estados nacionales movilizan poblaciones apelando a destinos manifiestos y roles históricos. El capitalismo te vende la fantasía de que el trabajo correcto te dará satisfacción existencial profunda. Incluso movimientos revolucionarios prometen sentido a través de la participación en causas históricas trascendentales. Todos ellos dependen de que creas que tu vida debe significar algo más allá de simplemente vivirla. Spinoza fue excomulgado, atacado, censurado y olvidado precisamente porque su filosofía socava todos estos sistemas de control. Si las personas realmente comprendieran que no hay propósito cósmico que cumplir, que no hay autoridad externa que pueda revelar tu misión verdadera, todo el edificio de la manipulación religiosa y política se derrumbaría. No necesitas que un sacerdote te diga cómo vivir para agradar a Dios. No necesitas que un líder político te diga cuál es el destino de tu nación. No necesitas que un gurú de autoayuda te venda un sistema para descubrir tu pasión. Simplemente eres una expresión de la naturaleza infinita, tan válida como cualquier otra, tan temporal como cualquier otra, tan libre de obligaciones cósmicas como una roca o un árbol. Pero advierte Spinoza, esta liberación viene con un precio terrible. La mayoría de las personas prefieren la esclavitud reconfortante de creer en propósitos y destinos a la libertad aterradora de simplemente existir sin justificación. Es más fácil psicológicamente creer que hay un plan, que tus sufrimientos tienen un sentido superior, que tus logros cumplen una función en el gran diseño. Renunciar a esto genera un vértigo existencial que pocos pueden soportar. Por eso la humanidad ha perpetuado la mentira generación tras generación, padres enseñando a hijos que deben encontrar su lugar especial en el mundo, cuando la verdad es que no existe tal lugar esperándolos. La pregunta que probablemente te estés haciendo ahora es práctica: si acepto que Spinoza tiene razón, ¿cómo debo vivir? Si no hay propósito que descubrir, ¿qué criterio uso para tomar decisiones? ¿Por qué levantarme mañana? ¿Por qué no simplemente rendirme al hedonismo más básico o al suicidio filosófico? La respuesta de Spinoza es sutil pero profunda. Vives guiado no por propósitos externos sino por el entendimiento de tu propia naturaleza y las leyes que gobiernan tu existencia. Buscas no un sentido cósmico sino alegría, salud, conocimiento, conexiones humanas genuinas. Todo porque esas experiencias fortalecen tu conatus, tu poder de existir y actuar. Aquí Spinoza introduce una distinción crucial entre pasiones y acciones. Las pasiones son estados en los que eres arrastrado por fuerzas externas que no comprendes, reaccionando a estímulos de formas predecibles como una marioneta respondiendo a tirones invisibles. La mayoría de las personas viven vidas dominadas por pasiones. Buscan propósito porque la sociedad les dice que deben hacerlo. Sufren porque comparan su vida con expectativas culturales, se angustian por estándares que nunca cuestionaron. Las acciones, en contraste, fluyen de tu propia naturaleza comprendida. Son expresiones de tu poder interno en lugar de reacciones a presiones externas. La vida vivida en acciones en lugar de pasiones no necesita propósito porque es su propia justificación. Cuando actúas desde la comprensión de tu naturaleza y las leyes que te gobiernan, experimentas lo que Spinoza llama alegría activa, una forma de satisfacción que no depende de cumplir expectativas externas o alcanzar metas impuestas. Es la diferencia entre un estudiante que estudia filosofía porque cree que debe encontrar su vocación versus uno que estudia simplemente porque la actividad misma fluye naturalmente de su curiosidad intrínseca. El primero está esclavizado por la búsqueda de propósito, el segundo es libre precisamente porque ha abandonado esa búsqueda. Durante 350 años, académicos han debatido si Spinoza era ateo, panteísta o místico. Pero esta discusión pierde el punto central de su filosofía. Él no está principalmente interesado en categorías teológicas sino en liberarte de la tiranía psicológica, de la búsqueda de sentido.
Cuando él identifica a Dios con la naturaleza, no está proponiendo una nueva teoría religiosa sino destruyendo el espacio conceptual donde las preguntas sobre propósitos divinos pueden formularse. Si Dios es idéntico a la totalidad de la realidad operando según leyes necesarias, entonces preguntar qué quiere Dios de ti es tan absurdo como preguntar qué quiere la gravedad de ti. La mentira más insidiosa que perpetúa la búsqueda del sentido de la vida es que tu valor depende de encontrarlo. Si no descubres tu propósito, si no cumples tu potencial, si no realizas tu vocación única, entonces de alguna manera has fallado en ser humano. Esta creencia genera una ansiedad perpetua que parasita cada momento de tu existencia. Spinoza te libera de esto con una verdad simple pero devastadora: tu valor no depende de cumplir propósitos porque el valor mismo es una categoría humana proyectada sobre la realidad. Eres una expresión del infinito, y eso es suficiente. No necesitas ganar tu derecho a existir a través de logros significativos. Considera cómo esta comprensión transforma tu relación con el fracaso. Si no hay propósito cósmico que cumplir, entonces no hay forma de fracasar en el sentido existencial profundo. Puedes fallar en objetivos específicos que te propones, por supuesto, pero estos son fracasos instrumentales limitados, no fracasos en cumplir tu razón de ser. La angustia de creer que estás desperdiciando tu vida, que no estás viviendo según tu verdadero propósito, esta tortura psicológica se evapora cuando reconoces que nunca hubo un propósito verdadero que traicionar. Cada momento de tu vida ha sido una expresión necesaria de la cadena causal infinita, perfecta en su inevitabilidad. Pero Spinoza va más allá incluso de esta liberación individual. Él propone que cuando comprendemos que todos somos modos de la misma sustancia infinita, que las distinciones entre yo y tú son superficiales comparadas con nuestra identidad compartida con el todo, entonces las preguntas sobre mi propósito versus tu propósito se revelan como absurdas. No hay propósitos individuales separados porque no hay individuos realmente separados. Eres una ola preguntando cuál es su destino individual sin reconocer que eres temporal e inseparablemente parte del océano. Tu propósito es el propósito de la totalidad, que es simplemente existir según leyes eternas. Esta visión tiene implicaciones éticas profundas que Spinoza desarrolla en las partes posteriores de su Ética. Si no hay propósitos trascendentales impuestos por autoridades divinas, ¿qué base tiene la moralidad? La respuesta es que la ética no necesita fundamentarse en mandatos cósmicos sino en el entendimiento de que fortalece versus que debilita nuestro poder de existir y actuar. Las acciones que llamamos buenas son aquellas que aumentan nuestra alegría, nuestro conocimiento, nuestra capacidad de afectar y ser afectados de formas que expresan nuestra naturaleza más plenamente. Las acciones malas son aquellas que nos envenenan con pasiones tristes, que nos debilitan y esclavizan a causas externas. Aquí es donde la filosofía de Spinoza se vuelve práctica de formas sorprendentes. Él no te deja flotando en nihilismo abstracto sino que te ofrece una forma concreta de vivir. Cultiva tu conocimiento de las causas que te afectan. Busca conexiones humanas basadas en comprensión mutua en lugar de obligaciones morales abstractas. Persigue actividades que fluyan de tu naturaleza en lugar de expectativas sociales. Acepta que eres parte de un todo infinito sin propósito final, y deja que esta aceptación transforme tu ansiedad en paz. Esto no es resignación pasiva sino afirmación activa de la vida tal como es, sin necesidad de que signifique algo más allá de sí misma. La resistencia que probablemente sientes al leer esto es esperada y Spinoza la anticipó. Estás programado por años de condicionamiento cultural para creer que debe haber más, que la vida no puede ser solo esto, que debe haber algún significado trascendental esperando ser revelado. Esta resistencia es parte de lo que Spinoza identifica como ignorancia, no en el sentido de falta de información sino de apego a ilusiones consoladoras. Romper con estas ilusiones requiere coraje intelectual que pocos poseen. Es más fácil continuar buscando propósitos que nunca encontrarás que aceptar que la búsqueda misma es el problema. Durante siglos, críticos han atacado a Spinoza acusándolo de reducir la existencia humana a mecanicismo frío, de eliminar todo lo noble y significativo de la vida. Pero estos críticos confunden la ausencia de propósito cósmico con la ausencia de valor experiencial. Spinoza no está diciendo que el amor no es maravilloso, que el arte no es hermoso, que el conocimiento no es valioso. Está diciendo que estas experiencias no necesitan justificación en términos de planes divinos para ser valiosas. El amor es su propia justificación, el conocimiento es su propia recompensa. La belleza no necesita servir a ningún propósito superior para ser apreciada plenamente.
La verdad oculta en el corazón de la filosofía de Spinoza es que la liberación de la búsqueda de sentido no te hace menos humano sino más plenamente vivo. Cuando dejas de evaluar cada experiencia en términos de si te acerca a tu propósito último, cuando abandonas la ansiedad perpetua sobre si estás en el camino correcto, entonces puedes finalmente estar presente en el momento actual. Puedes disfrutar de una comida sin preguntarte si esta es tu vocación. Puedes amar a alguien sin necesitar que ese amor cumpla tu destino romántico. Puedes trabajar en algo sin torturarte sobre si es tu pasión verdadera. La vida se vuelve más rica cuando dejas de buscar su sentido oculto. Spinoza escribió su ética en un estilo geométrico deliberadamente, comenzando con definiciones y axiomas y procediendo a demostrar proposiciones como si fueran teoremas matemáticos. Esta estructura no es un capricho estilístico sino una estrategia filosófica profunda. Él quiere que veas que las verdades sobre la existencia humana son tan necesarias e impersonales como las verdades de la geometría. Del mismo modo que no tiene sentido preguntar por el propósito de un triángulo, no tiene sentido preguntar por el propósito de tu vida. Ambos existen como consecuencias lógicas de definiciones y axiomas más fundamentales. Esta impersonalidad no es fría sino liberadora, no estás siendo juzgado, no estás siendo evaluado. Simplemente eres. La implicación final y más radical de la filosofía de Spinoza es que incluso después de comprender todo esto, incluso después de aceptar intelectualmente que no hay propósito cósmico, probablemente continuarás sintiendo ocasionalmente la necesidad de buscar sentido. Porque esa búsqueda misma es parte de tu naturaleza determinada como ser humano. Spinoza no promete que su filosofía eliminará completamente la angustia existencial, solo que la transformará. En lugar de buscar desesperadamente respuestas a preguntas sin sentido, aprenderás a observar tu propia búsqueda con comprensión desapegada, reconociendo que incluso esa búsqueda es una expresión necesaria de lo que eres. La mentira que te han contado sobre el sentido de la vida no es solo un error filosófico abstracto sino una fuente de sufrimiento real y masivo en el mundo moderno. La epidemia de ansiedad, depresión y crisis de sentido que caracteriza a las sociedades contemporáneas está directamente conectada con la creencia de que debes encontrar tu propósito único. Las personas se sienten paralizadas por opciones infinitas, aterrorizadas de tomar la decisión equivocada que las aleje de su verdadero destino. Esta parálisis se disolvería si reconocieran que no hay destino verdadero del cual desviarse. Cada camino que tomas es igualmente válido porque ninguno tiene validación cósmica superior. Spinoza te ofrece algo que pocos filósofos se atreven a ofrecer, paz total a través de la aceptación total. No la paz de haber encontrado finalmente tu propósito, sino la paz de comprender que nunca hubo un propósito que encontrar. No la paz de cumplir tu destino, sino la paz de reconocer que los destinos son ficciones narrativas que imponemos sobre cadenas causales necesarias. No la paz de responder la pregunta sobre el sentido de la vida, sino la paz de dejar de hacer esa pregunta. Esta es la libertad final, libertad no solo de autoridades externas sino de la autoridad interna de tus propias expectativas existenciales mal dirigidas. 3 siglos y medio después de que Spinoza escribiera sus palabras heréticas, la humanidad sigue mayoritariamente esclavizada por la mentira que él expuso. Billones de personas continúan buscando propósitos que nunca existieron, sufriendo crisis cuando no los encuentran, midiendo el valor de sus vidas por estándares cósmicos imaginarios. Las librerías están llenas de guías para encontrar tu sentido. Los terapeutas ganan fortunas ayudando a clientes a descubrir su vocación. Las redes sociales amplifican infinitamente la ansiedad de no estar cumpliendo tu potencial. Todo este sistema económico y psicológico se construye sobre la perpetuación de una pregunta sin sentido. Spinoza te ofrece la salida, simplemente deja de preguntar. Pero quizás la revelación final más inquietante es esta. Incluso si aceptas completamente la filosofía de Spinoza, incluso si reconoces intelectualmente que la búsqueda de sentido es ilusoria, es posible que no puedas vivir completamente según esta comprensión. La programación cultural es demasiado profunda, las estructuras psicológicas están demasiado arraigadas. La necesidad humana de narrativa y propósito es demasiado fundamental. Spinoza reconoció esto, no todos pueden alcanzar el tercer tipo de conocimiento, la comprensión intuitiva que disuelve completamente la ilusión del yo separado buscando su destino único. Para la mayoría, su filosofía permanecerá como una verdad intelectual reconocida pero no plenamente vivida. Y quizás eso también está bien, porque según su propia lógica, tu capacidad o incapacidad de vivir sin búsqueda de sentido es simplemente otra expresión necesaria de tu naturaleza determinada.
No hay forma de fallar en el espinocismo porque no hay estándar de éxito contra el cual medirte. Existes, expresas tu naturaleza dentro de las limitaciones que te definen. Y eso es todo lo que alguna vez fuiste o serás. La mentira ha sido expuesta. Lo que hagas con esta verdad ahora depende de causas que se extienden infinitamente más allá de tu control consciente. Y Spinoza te invita a encontrar libertad precisamente en esta comprensión de tu determinación total.